Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Bueno, pues nada, ya estamos en la lección 26. Vamos a ver lo que es el sacramento de la confirmación. Uno de los sacramentos para los que está destinado este curso, ¿no? esta catequesis para adultos en 40 lecciones. ¿Vale? Aquí en el sacramento de la confirmación, el protagonista es el Espíritu Santo, para que nos centremos del primer momento. Para que nos centremos en el primer momento, es el Espíritu Santo. ¿Vale? La confirmación es uno de los 7 sacramentos y es de esos de los que llamamos que son los de iniciación, junto con el bautismo y la Eucaristía. ¿Vale? A través de la confirmación, lo que recibimos es el Espíritu Santo que se derrama, confirmando de manera especial y fortaleciendo la fe, ¿vale? Es como un sello, se establece un sello con Cristo que nos capacita para ser un verdadero testigo de la fe. Es como una madurez en la fe, ¿vale? El catecismo lo describe, te lo voy a leer, como el sacramento que perfecciona la gracia bautismal, ¿vale? Esa que recibimos en el bautismo, pues esa es la que se perfecciona, se perfecciona cuando recibimos este sacramento. ¿Qué es lo que significa eso a través de la confirmación? ¿Vale? Se profundiza, se fortalece el don de la gracia, ¿vale? Recibido desde el bautismo. Aquí hay que decir, para que nos vayamos centrando, que el auténtico protagonista de este sacramento es el Espíritu Santo. O sea, a través de este sacramento, ya voy anticipándolo, que vamos a llegar, lo que vamos a recibir son los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Pero te voy a seguir un poco introduciendo la confirmación. El término confirmación significa confirmatio, que es como reforzar o fortalecer, ¿vale? Y eso más o menos ya nos da la pista sobre el propósito que significa, ¿no? Es lo que va buscando este sacramento, ¿no? Es dar fuerza, es fortalecer lo que ya se inició con el bautismo, ¿vale? En la confirmación lo que se hace es sellar el compromiso de seguir a Cristo de una manera más decidida, ¿vale? Digamos con una fe más madura, más consciente, ¿vale? Y por lo tanto se recibe la fuerza del Espíritu Santo para seguir esa fe con la valentía de cristiano, ¿vale? De hijo de Dios, que deberíamos tener los hijos de Dios. Esto, históricamente, el origen de la confirmación se remonta a los primeros apóstoles, ¿vale? Cuando ellos, después de Pentecostés, imponían las manos para transmitir el Espíritu Santo a los nuevos discípulos, a los nuevos a los nuevos seguidores, a los nuevos cristianos, ¿vale? El sacramento va evolucionando en los primeros siglos y estaba al principio muy ligado al bautismo, ¿vale? Entonces los dos sacramentos se administraban juntos en la misma ceremonia, generalmente durante la vigilia pascual. Pero en la medida en que la Iglesia fue creciendo y el número de los bautizados empezó a aumentar, pues se hizo difícil que los obispos estuvieran presentes en cada bautismo, ¿vale? Porque este es un sacramento que es el obispo el que lo administra, ¿vale? Y fue entonces cuando ya se empezó a separar, cuando se separó el bautismo de la confirmación y se estableció la Iglesia. Y así se estableció la Iglesia occidental, que es la que pertenecemos nosotros. En la Iglesia oriental, los dos sacramentos continuaron administrándose juntos, ¿vale? Ahora mismo, pues generalmente, la confirmación se administra generalmente a los jóvenes en el periodo en el que ya van saliendo de la adolescencia, aunque también es el caso de los adultos, ¿vale? Para, digamos, completar lo que es el proceso de iniciación cristiana, que empezó pues con su bautismo, la comunión, la primera comunión, que ojalá que no hubiera sido la última, y la confirmación, ya digo, en ese periodo en el que ya se empieza a hacer adulto, cuando se está saliendo de la
o se está en plena también adolescencia, ¿vale? Cuando ya se va acercando uno a la madurez, ¿vale? La confirmación es mucho más que un rito, una ceremonia formal, ¿vale? Es como la Pentecostés personal. La Pentecostés es el día en el que viene el Espíritu Santo a través de lenguas de fuego desciende sobre los apóstoles. Eso es lo que ocurre realmente, en el sacramento de la confirmación. Recibimos el Espíritu Santo. Con lo cual, recibir el Espíritu Santo significa recibir a través de ese sacramento los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Que al final lo que hace es habitar en el corazón del cristiano de una manera completamente plena, ¿vale? A través de, por eso es la importancia, ¿vale? Se conforma el Espíritu Santo, se genera un hueco en el corazón del hombre, ¿vale? Donde Dios derrama sus dones. Y estos dones son el don de la sabiduría, el don del entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, que ahora los vamos a explicar, ¿vale? Básicamente estos dones lo que nos ayudan, lo que nos capacitan, o que capacita al confirmado, al que se ha confirmado, a vivir la fe plenamente, ¿vale? Con mayor plenitud, ¿eh? Y a enfrentar las situaciones de la vida de un adulto en el mundo, pues tal como se presenta, y a responder como un seguidor de Cristo, ni más ni menos, ¿vale? Uno de los efectos más poderosos que tiene la confirmación, pues es la valentía. Se llama parresía. Como se menciona en los Hechos del Apóstol, es esa valentía. Antes estaban como temerosos, ¿no? Los apóstoles estaban con miedo, ¿no? Después de la muerte del Señor, y cuando reciben el Espíritu Santo, pues antes estaban temerosos, como dubitativos, ¿no? Y después de recibir el Espíritu Santo, después de Pentecostés, salieron a predicar con valentía, el mismo Pedro, ¿no? Con los dones el don de lengua, todo el mundo lo escuchaba de distintas formas, o sea, todo el mundo escuchaba el mismo mensaje y cada uno lo escuchaba en el lenguaje propio, ¿no? Es una cosa maravillosa, que era eso, es el don de lenguas, ¿no? Son los dones que el Espíritu Santo se expresa cuando el corazón de la persona que ha recibido del modo más correcto, digamos, del mejor modo, del modo más adecuado, esos dones de Dios, pues esos dones pues rebosan en forma de cualidades como esa misma, ¿no? El don de lengua, ¿no? O el don de curación, ¿no? Como Pedro pasaba, mira, no tengo ni oro ni plata, solo lo que tengo es recibe el Espíritu Santo, tal, y curaba solo al pasar por el don de la curación, fíjate. O sea, eso está narrado en los Hechos de los Apóstoles, como justo después de Pentecostés se da ese cambio tan brutal, ¿no? Y ese es el sacramento, ¿vale? Este sacramento, que al final es un sello permanente, ¿vale? Es un sello permanente, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿vale? Un sello, es una marca, y por eso es una marca indeleble. Por eso este sacramento solo se puede recibir una vez, ¿vale? Es un sello en el Espíritu Santo, y ese sello lo que hace es que nos consagra de una manera especial a vivir, pues, la santidad, ¿vale? A vivir la santidad es lo que nos llama, ¿vale? Por lo tanto, como te digo, este sello es un sello permanente, que significa que no se puede repetir, ¿vale? Una vez recibida la gracia de la confirmación, eso queda impreso en nuestro alma de forma indeleble, marcándonos para siempre como discípulos de Cristo, ¿vale? Y esa es la misión, ser testigo, ¿eh? La misión es ser testigo de Cristo. La confirmación lo que hace es no solo fortalecernos, ¿no? A nivel interior, sino también lo que hace es enviarnos en misión, hacernos misioneros en el mundo. Y así como los apóstoles fueron enviados a anunciar el Evangelio, pues el cristiano confirmado es enviado al mundo, pues a ser testigo de Cristo, ¿vale? En las circunstancias donde esté, ¿vale? Entonces significa al final pues vivir la fe de una manera auténtica,
compartir el mensaje de Cristo con los demás, trabajar en la justicia, trabajar en el bien, trabajar por su reino. Al final, en la vida cotidiana, pues la confirmación, el reto del cristiano es vivir frente a los grandes desafíos, ¿no? que nos enfrentamos, digamos, todos los cristianos, ¿no? Y al final Cristo lo que nos llama a vivir en nuestro tiempo, en nuestro mundo, nuestra fe, dentro, por supuesto, de las paredes de la iglesia, también, pero también en el mundo cotidiano, en el mundo secular. En nuestra parroquia estamos juntos, estamos todos unidos, pero eso también lo tenemos que llevar fuera, ¿vale? Y la confirmación precisamente nos da la gracia para hacer eso. Al recibir el Espíritu Santo lo que hacemos es, lo que somos es lo que salimos es fortalecidos para vivir como un discípulo en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en las comunidades, en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Pero aquí realmente el testigo, digamos, el protagonista de todo esto es el Espíritu Santo, ¿vale? El Espíritu Santo. Esos dones, esos 7 dones, recibí esos 7 dones. Que eso es como, que por cierto, estoy leyendo y no estoy pasando ni una sola imagen, ¿no? Esos 7 dones, acuérdate, ¿no? Para nosotros no nos podemos olvidar de dónde sale al final toda esta gracia, sale de ese corazón traspasado de Cristo, donde sale ese agua y el agua y la sangre, que nos redime, el agua que nos lava, que nos fortalece, que nos sostiene. Y en este desierto que es la vida, en este caso, pues este sacramento concreto, igual que vimos que la Eucaristía era el oasis, ¿no?, que íbamos a encontrar, pero en ese trayecto de este desierto, de ese peregrinar que tenemos, pues Dios no nos va a dejar, nos está dando la gracia a través de los sacramentos para que realmente este camino que puede ser duro, que puede parecer duro, sea una auténtica maravilla, que realmente podamos construir ya su reino, podemos construir su reino, podemos ser sembradores de paz, de alegría, de justicia, de misericordia, de mansedumbre, de servicio frente a nuestros hermanos, porque como he leído por ahí en un libro hace poco, una iglesia que no sirve para nada. Estamos para servir. Realmente es lo que hizo Cristo en el mundo, vino a servir. Y servir, pues en nuestro caso, pues servir primero a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, lo que tenemos más próximo, y después a nuestros hermanos, las personas que no podemos quedar impasibles ante eso. Y en ese peregrinar de este desierto, pues Dios no nos deja, nos da lo necesario para que pasemos muy dignamente por ese desierto hasta que estemos con Él en el paraíso, ¿vale? Y los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación, ahora vemos cuáles son las formas y demás. Bueno, no lo podemos ver ya, ¿no?, si quieres, ¿no? Al final la confirmación los esenciales del sacramento, los elementos esenciales, como recordad, había una materia, una forma, un ministro, ¿vale?, y un signo central. Entonces la materia aquí es el crisma, es el aceite crismal aromatizado, que es un aceite que se bendice en la misa crismática del Jueves Santo, en la misa que bendice el obispo en la misa del Jueves Santo. Y este es el aceite que se usa, esa es la materia, el santo crisma, que se usa mientras se usa como forma las palabras, recibe por la señal, por esta señal, el don del Espíritu Santo. Se hace la señal de la cruz en la frente con el aceite, sobre la persona que está preparada y que quiere recibir el sacramento, por supuesto. Quien lo hace, solo quien lo hace es el obispo.
date cuenta al final de la importancia de este sacramento. Siempre, cuando el obispo no puede, el obispo delega específicamente sobre alguien concreto. Se puede hacer también, porque no llegan, ¿no? Pero el obispo es el sucesor de los apóstoles. Es el sucesor de los apóstoles, no es un sacerdote ordinario, ¿vale? Un presbítero, que son los que, o un diácono, ¿vale? Que son las personas que administran normalmente parroquias, que administran el resto de los trabajos diocesanos en las parroquias y demás. Este sacramento lo tiene que administrar específicamente el obispo, fíjate. Y el signo es esa señal en la frente que se hace con el crisma, y al mismo tiempo se hace la imposición de mano, ¿vale? Digamos que para que veas, el aceite lo que se hace es como que penetra, perfuma, ¿no? De hecho, ese aceite lo vas a absorber tu cuerpo también, que es un imán de lo que hace el Espíritu Santo en el alma. Se va a impregnar tu piel, se va a fumar tu piel, lo va a absorber, y además está aromatizado, es como una manera de aromatizar, digamos, tu corazón. Tu corazón se va a aromatizar con el aliento de Dios, que es el Espíritu Santo. Y vaya aliento, y vaya aliento, vaya poder del aliento, que son esos 7 dones que son los que en el desierto del que vimos nosotros, ese desierto que estábamos viendo, yo lo veo como la sabiduría, ¿no? La sabiduría que realmente es ver la vida como con los ojos de Dios. Fíjate, es ver la vida, las circunstancias como Dios ve las cosas. Cuando uno recibe ya este don a través de la oración, pues es de las cosas que más tenemos que pedir. Señor, ayúdame en las cosas como tú las ves. Y eso solo podremos verlo si hemos recibido el don del Espíritu Santo, si hemos recibido el sacramento de la confirmación. Yo lo veo como en ese atravesar del desierto, como si nos dieran una alforja, ¿vale? Una alforja. Toma el sacramento de la confirmación, esta alforja. Y lo primero que te voy a dar es un mapa, es un mapa. Ese mapa es cómo está hecho, cómo está estructurado todo, dónde están los peligros, dónde están los problemas, dónde está el camino correcto, el mapa de Dios, el mapa de Dios en la vida. Eso sería como el don de la sabiduría, ¿vale? Después, el siguiente don que nos encontramos es el don de la inteligencia, o el del entendimiento, es entender las cosas como tú las entiendes, no solo ver las cosas como son, sino entender las cosas como comprender las verdades de la fe. Fíjate, es tan básico como saber coger un evangelio y entender lo que me dice en ese momento. Es lo que te comentaba de leer el evangelio y siempre es algo nuevo, ¿no? Lo lees un poco más adelante en tu vida y parece otra lectura completamente distinta, ¿no? Pero como esto es algo que acaba de decir el Papa, es algo que se está proclamando, algo que va en torno a... porque el mundo va cambiando constantemente. Y las verdades de fe tienen que iluminar la realidad de la existencia del hombre, ¿vale? Eso es como el norte, es tener el norte, ¿no? Mantener siempre, o si no el norte, la dirección correcta. Para mí es como si se pusiera en esa mochila, en esa alforja que nos han dado, la brújula, ¿vale? Fíjate qué importante, nos han dado un mapa, y ahora nos dan una brújula también. Ese es el segundo don del Espíritu Santo, que es: Señor, entiéndeme, ayúdame a entender las verdades de la fe, ¿vale? Es tan fácil como entender también la cruz, por ejemplo, las contradicciones, ¿no? La cruz no es una derrota, sino una victoria, pero ¿cómo entiendes eso si no es a la luz de Dios? Después, mira, el tercero es el consejo. El consejo tiene que ver con elegir lo que a Dios le agrada, lo que realmente ayuda, lo que te ayuda a ti y lo que ayuda también a los demás, ¿vale?
Y fíjate cómo Dios nos ha aconsejado a nosotros, que es a través del Evangelio. Yo me imagino que te dan un Evangelio también en la mochila. Toma, aquí tienes la palabra de Dios. No hay mejor consejo que la palabra de Dios. No hay mejor, a la luz de eso, con el norte correcto, con el mapa de la vida hecho, ver la verdad a través del Evangelio, la verdad a través de cómo realmente Cristo nos aconseja. ¿Cómo debemos aconsejar nosotros? ¿Cómo debemos entender el consejo? Sin forzar, sin forzar la libertad de las personas, orientando. Bueno, pues ese libro, ese evangelio que deberíamos tener en la mochila, para nosotros ese don de consejo, al final es ese saber elegir, ¿vale? El consejo es lo que nos lleva a saber elegir, y muchas veces entre una relación, una carrera, entre realmente saber qué es lo que realmente me acerca más a Dios, las decisiones de la vida, ¿vale? Fíjate, ese don va por ahí. Después, por supuesto, el siguiente es el de la ciencia. Bueno, la fortaleza, perdón. La fortaleza. Yo lo pongo aquí, la fortaleza, aunque en este sinóptico está ahí como el sexto. El cuarto, la fortaleza. Y la fortaleza es eso que se imprime en el carácter, que sale ahora mismo ya del corazón, porque esa fuerza nos está dando Dios. La fuerza que Dios nos da para seguir con valentía a Cristo en medio de las cosas. Haya pruebas, haya persecuciones, haya contradicciones, ¿vale? Y esa fuerza yo lo simbolizaría en las cosas que nos dan en esa mochila, en el pan y el vino. Fíjate, no hay nada más fuerte para el ser que el alimento. Si no te alimenta, pues te mueres. No estás fuerte, no estás... eso lo has probado tú cuando te llevas dieta algún tiempo. Los gorditos nos ponemos a dieta de vez en cuando y estás sin fuerza. Te tiene que meter vitamina por un tubo. Pues eso es esa fuerza que necesitamos, ese alimento que necesita nuestra alma, en forma de pan y vino, que para nosotros es la Eucaristía. La fortaleza para nosotros sale de la Eucaristía, sale del centro, del núcleo de donde surge toda gracia, que es Dios mismo. Pues de ahí sale nuestra fortaleza. No podremos ser fuertes en la fe, no podremos ser fuertes ni constantes si no acudimos a la Eucaristía, ¿vale? Si no acudimos, si no la cuidamos, o sea, si no vamos también al sacramento del perdón para poder recibir al Señor. No es una cuestión solo de ir a misa, de ir al oasis, sino no, hay que meterse en el agua, hay que beber y beber de ese agua de vida, que es la Eucaristía, ¿vale? Entonces, eso significa esa fortaleza, ¿vale? Y eso es mantenerse firme, aunque se burlen, aunque te presionen. Y para eso, testimonio, hoy mismo escuché en Radio María el testimonio de un cheva copto de Egipto. Los cristianos coptos tienen son hermanos cristianos, unidos a la fe, exactamente igual que nosotros, pero creo que están en el rito oriental. Pues ellos tienen la señal de la cruz en la muñeca, en un tatuaje. Bueno, pues los amigos, no te puedo decir cómo es, creo que está beatificado, o es santo. Estaba escuchándolo y me quedo con la anécdota, ¿no? La anécdota, bueno. Estaba en Radio María en la parte de la iglesia necesitada hoy. Y bueno, pues el chaval, el profesor le dijo que se ocultara la cruz, porque eran todos musulmanes, que se ocultara la cruz que señalaba en la muñeca. Y él, ni corto ni perezoso, sacó la cruz que tenía dentro y la sacó hacia afuera. Bueno, pues empezaron a pegar una paliza en la clase por ese hecho, y él, por mucho que le pegó, no ocultó la cruz. No ocultó la cruz. Puede parecer a los ojos del mundo, ese tipo de actos, ese tipo de hechos, para alguien que no es católico, no es cristiano, dirá, hombre, la vida es más importante, no hay nada más importante que Dios. Por muy, efectivamente,
La vida es lo más importante, claro que sí. Nosotros tenemos que preservar nuestra vida, pero nunca a costa de negar a Dios, ¿vale? De hecho, todos los mártires, muchos de los mártires, simplemente el mal, los hostigadores, el maligno que estaba en su entorno, lo único que les obligaba para parar las vejaciones o los insultos o cualquier cosa que estuvieran sufriendo en ese momento peyorativa, lo único que tiene que hacer es renegar de la fe. Y eso no se puede hacer, eso no lo puede hacer un cristiano. Esa fortaleza que solo da el Espíritu Santo. No, yo no puedo negar de mi Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para la vida eterna. Y si por esto me matáis, pues el cielo ya lo tengo ganado. Fíjate. En muchos casos es un testimonio, porque al final esas personas sobreviven. Pero hay casos en los que, como este caso de este chaval, la paliza fue tan grande que lo mataron. Y claro, este chaval es un mártir. Está en el cielo. Y no es algo del siglo, es algo que se está dando ahora mismo. Ahora mismo hay iglesias en países del mundo en los que entra alguien y pone una bomba, pero no salen los medios de comunicación. Pero los cristianos siguen yendo allí a reunirse en torno a la fracción del pan, porque no lo hacemos buscando violencia, no se hace buscando todo lo contrario, pero al mal eso eso no hay nada que moleste más al mal que a un cristiano firme en la fe. Y por eso lo puedo contar yo ahora, porque me he enterado de eso, bueno, por eso te lo puedo contar ahora, ¿no? Pero es que esa es la realidad, eso es una cosa que ha pasado hace poco tiempo. Ese pan y ese vino en la fortaleza en torno a la Eucaristía, ¿vale? Después, el siguiente don es el don de ciencia. El don de ciencia es ver la creación como la obra de Dios, ¿vale? Y usarla responsablemente, es ver las cosas en el orden en que Dios ha creado todo, vernos a nosotros mismos, ver todo nuestro entorno. Yo me imagino que en esa mochila nos dan como una lámpara, es una lámpara para poder ver, para poder ver. La lámpara, todavía faltan dos elementos más dentro de la mochila, porque estamos en el quinto don, pero es ver su obra, es ver el detalle, es ver realmente la armonía en la que todo está hecho y en la que estamos hechos también nosotros. Es una armonía hecha para dar gloria a Dios, ¿vale? Entonces ahí cuidar la naturaleza, cuidar nuestro cuerpo, darle el sentido a nuestro cuerpo correcto, el que tiene que tener por nuestra propia naturaleza, siguiendo un orden natural. Eso es lo que el don de ciencia nos debe ayudar, igual que apoyarnos de la ciencia, apoyarnos de la sabiduría del ser humano que va avanzando, esa sabiduría colectiva que es la ciencia, que en la línea positiva nos ayuda cada vez más a Dios, aunque nos ayuda cada vez más a acercarnos a Dios. Dios es toda la sabiduría y en la medida en que el hombre va aumentando en sabiduría se va acercando a Dios. Hay quien se cree que un cristiano es lo más contrario a la ciencia y no hay nada más falso que eso, todo lo contrario. La ciencia es Dios. Cuanto más avance la ciencia, en buena lid, claro. Quiero decir, utilizando el método científico, el método de contrastación, pues claro que sí. Todo eso nos acerca cada vez más a Dios. Nosotros somos los que más potenciamos la ciencia porque creemos que en cuanto más avance la ciencia, más nos acercamos y más los hombres pueden tener luz para ver a Dios. Luz para ver a Dios. Pero esa luz no vale de nada sin piedad, ¿vale? Que sería el siguiente don, el don de la piedad, fíjate, que es ese tratar a Dios con confianza filial, desde la humildad, es reconocer a los demás como hermanos, reconocernos a nosotros tal como somos realmente. La piedad tiene mucho que ver con un reconocimiento propio y el reconocimiento de Dios, y es un avanzar, un movimiento en la mansedumbre, que es el movimiento que mueve el hombre después de asumir realmente lo que uno es, con sus virtudes y sus defectos. Somos hijos de Dios, somos hijos adoptivos de Dios, ¿vale? Que Dios nos ha hecho de una manera individual a cada uno, nos ama a cada uno por nuestro nombre, y cada uno tenemos unos dones especiales
con los que tenemos que transformar este mundo. Cada uno somos amados por Dios por igual. Vale, todos somos amados por igual. Y nos tenemos que dar cuenta de que eso nos tiene que llevar a tratar a Dios. Esa es la piedad. Y eso es como el aceite de la lámpara. El aceite que no solo va a servir para iluminar la lámpara, que nos va a ayudar a la luz, que nos va a encender la fe, sino que nos va a ayudar a cuidarnos, a cuidar a los demás. El aceite cuida, sana. Siempre se ha usado, acuérdate, era el aceite mezclado con ciertos elementos, se servía el hombre para cuidar las heridas, para sanarlas, para que cicatrizaran. ¿Vale? La piedad, los actos de piedad, los actos en los que nos acercamos a Dios. Y eso es otro don del Espíritu Santo. Es un don que está en nuestro corazón y que tenemos que reforzar cada vez más. ¿Vale? Y después, en séptimo lugar, es el temor a Dios. El temor a Dios, que se interpreta como miedo, y no es eso. Viene también de esto mismo. Yo lo veo como en esa mochila, ya nos han dado un montón de elementos, nos han dado una brújula, un mapa, un libro, un evangelio, pan y vino, una lámpara, aceite para la lámpara y para otras muchas cosas. Pero si hay soberbia, todo eso no sirve para nada. Nos vamos a pegar un trompazo. Si hay soberbia, nos vamos a pegar un trompazo de 1000 pares de ahí mismo. O sea, necesitamos darnos cuenta que tenemos que apoyarnos en Dios. Y eso es como un bastón que nos dan también. Un bastoncito. Un apoyo, un tercer apoyo. No sé si has ido a hacer senderismo alguna vez. Cambia mucho cuando vas andando con la mochila solo a cuando vas con un bastoncito. Un apoyo. Más de un leñazo y más de un tropezón gordo y una caída te evitas. Ese tercer apoyo, esa confianza en Dios. Porque el temor de Dios no es tanto un miedo, sino es, Señor, yo confío en ti. Es que te necesito para seguir hacia adelante. Todo esto es porque tú me lo das. Yo no me merezco nada. Ayúdame a caminar contigo. Yo quiero hablar contigo. Y entonces eso nos significa en nuestro interior. De algún modo que eso nos transforma, nos cambia, nos conforma para siempre. Además, nos marca para siempre, nos sella. Eso nos sella para siempre. Y al final todos esos dones nos llevan a que las virtudes vayan floreciendo. Eso que tiene que ir progresando desde la actitud viciosa, del vicio, ¿no? Esos dos extremos donde están los dos vicios, ¿no? Esas malas inclinaciones que tenemos. Pero en cambio, toda esta fuerza de Dios nos va llevando a poco, ¿no? Él nos ayuda a que poco a poco vayamos subiendo en la virtud, vayamos subiendo en esa manera de conformarnos de un modo más adecuado a Dios, ¿vale? Y no tan alejado de esos pecados capitales, de esas tendencias que tenemos por el pecado original. Esto es una ayuda potentísima para eso. Y cada uno de esos dones son importantes. Todos son importantes para nosotros, ¿vale? Y esa es la maravilla de recibir el sacramento de la confirmación, ¿vale? Pues esta realidad espiritual, eso es algo que experimentamos los cristianos en la madurez, ¿vale? Y eso tiene al final un fruto en la vida diaria, que es aumentar en el amor de Dios, en el conocimiento del amor de Dios, que tiene como consecuencia la alegría, la felicidad más profunda. Tiene como consecuencia el sentimiento de paz, de serenidad, de que todo está en sus manos. Por supuesto, la paciencia. No. Se acabaron las prisas, el tiempo cobra otro sentido. Cuando todo se reviste de paz, de alegría, de serenidad, el tiempo cobra otro sentido. Y la paciencia va aumentando. La paciencia ocurre cuando no le damos el sentido al tiempo que tienen las cosas. Bueno, y esto al final sirve para dar testimonio. Esto es un enviarnos como cuando los apóstoles recibieron en Pentecostés esas lenguas de fuego.
y de estar temerosos, ocultos allí en un sitio, a expandirse por todo el mundo, ¿no? Esa es la consecuencia, sin hacer cosas raras, ¿no? Sin tener que vestirse uno de, como hizo San Francisco, ¿no? Soltarlo absolutamente todo, vestirse, que quién sabe, que hay quien tiene esa vocación, ¿eh? Hay quien tiene esa vocación, vestirse de saco, desprenderse absolutamente todo y vivir solo para los pobres, ¿eh? Cada uno tiene una vocación, cada uno tiene un camino que seguir, que es lo que tienes que descubrir tú, lo que tenemos que descubrir todos a través de la oración. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? Y hay veces que tenemos que vivir una vida muy normal, con tu mujer, con tus hijos, en tu trabajo, ¿eh? Pero vivir esa vida normal de cara a Dios, todo cambia, ¿vale? No es lo mismo clasificar una estantería o coger un producto de una estantería por hacerlo, que por hacerlo por Dios. Señor, yo esto lo voy a hacer por ti y pongo mi corazón en hacer las cosas bien. Eso que estás haciendo es oración, y eso que estás haciendo quizás lo estás ofreciendo por tu hijo, lo estás ofreciendo por tu hija nueva que viene de camino, lo estás ofreciendo por tu hermano que lo está pasando mal, lo estás ofreciendo por tu madre, lo ofreces por un amigo, lo ofreces por las personas, tal, por lo último que has visto en las noticias. ¿Te das cuenta? Al final algo que es muy normal y muy común, pues que pasaría desapercibido en la historia, un hecho que pasaría desapercibido en la historia, cobra un hecho trascendental, porque lo estás poniendo en el altar donde vas a ir a misa después. Señor, cuando vas a misa después, todo eso se lo estás poniendo allí en el altar. Señor, todo lo que te está ofreciendo está aquí ahora mismo en la misa, y se lo presentamos a Dios Padre junto a Cristo, junto a su cuerpo y su sangre, ¿no? Y esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano, ¿eh? Y ese es este sacramento que nos confirma en esta madurez, ¿eh? Esta madurez que no es un punto de llegada, sino es una salida, es una partida, ¿vale? Aquí estamos llamados a participar en la vida, en la iglesia, a evangelizar, a servir, a orar, a comprometernos, ¿vale? Y de la mano de la Eucaristía, por supuesto, ese es el centro de todo, ¿eh? Todo tiene que ir en torno a Dios presente en la tierra, a Dios presente en la tierra, con todo el sentido común, con la dirección espiritual, que es fundamental cuando hay dudas, cuando hay tal, pues, tener a alguien que te ayude, consultar con el sacerdote, alguien que te acompañe, que haga de acompañamiento, mayor que tú, ¿eh? Como pasaba con los apóstoles, ¿vale? Bueno, y para concluir, pues saber que eso, la confirmación es como ese Pentecostés personal, es como aquel momento en el que esos apóstoles recibieron esas lenguas del Espíritu Santo, ¿vale? Y nos va a dar la plenitud del Espíritu Santo con todos sus dones, para ser los testigos valientes de la Iglesia, que la Iglesia necesita en el mundo, ¿vale? Pues nada, nos vemos. Yo creo que hasta aquí queda bien explicado el sacramento de la confirmación. Nos vemos en el siguiente, que será el matrimonio cristiano, algo que para ti y para mí es muy importante. Venga, nos vemos, hasta luego. Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento, su palabra.